que tiene. Amén. Y solo nos queda pedirle al Señor. La Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Sí? Oren también por la hermana Rosa Castrita, que Dios la fortalezca. Y pues a ella le gusta atender viejitas, hermanos. Dice que con la viejita vive hasta que se muera a ella o la corran a ella. A lo mejor me muero yo primero, hermano. Y ella va a seguir ahí con sus dolencias todavía. Pero esperamos que Dios la fortalezca. Amén. Amén, hermano, la hermana Rosa, porque en realidad más que yo veo a la hermana Rosa, más que lo que ella puede recibir de salario, es el afecto, es el amor que le tiene a esta persona, esta anciana. Y pues Dios bendiga esa buena obra. Amén, hermano. Porque todas las cosas las tenemos que hacer con qué, hermanos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? No los oigo. Con amor. Así un poco sordo. ¿Con qué, hermano? Con amor. Con amor. Sí, hermano. En el fruto del Espíritu hay 3 aspectos. Los 9 frutos se dividen en 3 porciones. Una es, los 3 primeros son para Dios, los otros segundos 3 son para nosotros y los otros 3 son para el mundo. O sea que nosotros lo primero que ofrecemos es a Dios los 3 frutos: amor, y qué más, gozo y paz. Y enseguida es para nosotros, los frutos del Espíritu es para nuestro provecho en un sentido, y el tercero, los últimos 3 frutos del Espíritu es para mostrarlos a las gentes. Alabamos al Señor. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Para que no habían oído esto? ¿Verdad que no? Gloria al nombre de Jesús. Hay cosas preciosas, hermano, que tenemos que extraer de la palabra de Dios. Y no porque seamos mejores que otros. Dios le place bendecirnos. Y sabe, hermano, en esta mañana voy a oír una palabra a usted. Que algunos ya la han oído, pero otros no. Y quiero, hermano, que usted pueda, espero que usted pueda gozarse en eso. El que usted esté aquí y yo esté aquí, hermano, no es una casualidad, no es una suerte, como dice el hombre, del destino humano, sino hay propósitos eternos de Dios para nosotros. Podemos alabar el nombre del Señor. Vamos pues a entrar. Yo bendiga a mi hermano José, y que mi hermano José ya son muchas vacaciones, ¿verdad? Y mi hermano José sabe cuánto lo amo, como amo a la iglesia en general. Por el nombre de Jesús. Dios me mandó un regalo pequeñito en él, pero ya cuando lo vi estaba grandote. Por el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, nos ponemos en tus manos en esta tarde, en esta mañana. Nos permite la gracia tuya venir y postrarnos para adorarte, para alabarte, para invocar tu nombre, para darte esos frutos de labios que lo glorifican, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, tú que conoces el corazón humano, tú que has conocido el vivir de los hombres, sus circunstancias, sus porqués, sus aflicciones, sus problemas, sus ansiedades, Señor. Aún sabes que nuestros días son cortos, Señor, y aún hartos de sabores, Señor, pero deja decirte, Señor, que te doy gracias, porque tú has cambiado esa historia humana, cambiaste mi historia, estás cambiando la historia de muchas personas, sí, cortos de días de sabores, pero tú has venido, Señor, para tornar esa tristeza en gozo, ese dolor, Señor, en alegría, esa aflicción en victoria, Padre, porque tú has llenado, porque tú estás llenando y aún quieres llenar muchas vidas, Padre. En esta mañana levanto a ti, Señor, más que un papel, Señor, la necesidad de Víctor, que tú obres en el juez, que tú obres en esta persona, en esta mujer, Señor, que redarguya su conciencia, Señor, que reprenda su conciencia, Señor Jesucristo, porque tú no das por inocente al culpable, Señor Jesucristo. Tú liberas al inocente, Señor. Tú conoces todas las cosas. Te pedimos, Padre, te pido en el nombre de Jesús personalmente, Señor, que tú obres en la boca del juez, que hable la verdad, que juzgue según verdad, Señor, y no según los hombres, Padre. Por Claudia también, Señor, gracias por poderla ver, gracias por sacarle de ese momento en el hospital, Señor, y que ahora está presente aquí. Le pedimos que la sigas bendiciendo, que bendiga su vida, que bendiga su matrimonio, que bendiga su relación como hija, Señor, como esposa, Señor, como hermana, Señor. Sí, Padre, a su esposo de igual manera, Señor Jesucristo, te lo pedimos todo
Señor, por María López. Señor, hay muchos Bartimeos hoy en día, Señor. Hay muchos Bartimeos, Señor, que claman, Señor, porque tú les devuelvas la vista, Padre, y tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tú eres el obrador de milagros, el cumplidor de promesas, Señor Jesús. Padre mío, eres la luz en las tinieblas, Padre. Glorifícate en esta tarde y en cualquier necesidad, tu hermana, por Connie, Señor. Mi Señor, por nuestra hermana Andrea también, Señor. Bendice, bendice, bendice. Y esa multitud de enfermos que en hospitales o en casas hay, Señor, conozcan tu gracia, conozcan tu poder y tu amor, el poder tuyo que sana, Señor, el amor con que tú tienes para los hijos de los hombres, levantando a muchos, Señor, en esta hora, sean ancianos, sean jóvenes, Señor, sean adolescentes, sean niños, Señor, levanta de sus lechos de dolor, de enfermedad, Señor, para la gloria de tu nombre. Dirígeme, Señor, por tu Santo Espíritu, unge mi cabeza, mis labios y unge mis oídos también y a tu pueblo también para oír tu voz, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo demonio, todo espíritu de crítica, Señor, de duda, Señor, queda sujeto bajo el nombre de Jesús. Bendice a los que están en sus casas, en sus hogares, Señor. Hasta ellos llegue también el mensaje de tu verdad, de tu amor y de tu poder. Y todos te lo pedimos y todos lo deseamos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre Cristo, hermanos. Amén. Padre Cristo, hermanas. Gloria a Jesús. Bien, hermano, antes de que se me pase, porque se me puede olvidar al final, el domingo próximo que viene se bautiza Dafne. Dafne, pues el Señor sabe cómo se llama. A mí le pone un nombre tan raro que uno no sabe de Carmelita, más que Carmelita, Rosita, Panchita. ¿Ya, hermanos? Ya, cuando le... ¿Cómo se llama? Pues ya nos dice, pues es un trabalenguas, ¿verdad, hermanos? Sí, en el nombre de Jesús. También el próximo sábado tendremos un convivio. Habíamos pensado el día 11. El 10, pero por causa de un compromiso que teníamos y la hermana no se acordaba, lo pusimos para este sábado que viene a las 4 de la tarde. O si les pareciera, podríamos cambiarlo, pero después del sábado día 10. Como la hermana va a tener una junta, la junta que ella hace cada mes con las hermanas, y pues también los hombres deberíamos de juntarnos, ¿verdad? Aunque sea para tomarnos una soda. Amén. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Bien, yo quiero invitarle, hermano, a que abra la Biblia, si la trae, si no ponga sus ojos en la pantalla, y muy atento. Y quiero, hermano, que abra su Biblia, hermano, no en el nombre del Señor. Aleluya. En Lucas 22. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Lucas 22. Vamos a hablar de un tema, hermano, que tiene dos aspectos. Y unos aspectos he estado sintiendo sanidad de hacer, y quizás lo hagamos antes de que finalice el año. Antes de que termine el año, tenemos que hacer esto. Lo hemos dejado de practicar y hacer, pero en esta tarde, en esta mañana, al hablar de esto, vamos a hablar en un sentido de que lo que Dios quiere hacer aún con nosotros y lo que nosotros debemos dejar hacer que Cristo haga con nosotros. Amén, hermano. Amén. Capítulo 22 de Lucas, verso 7. En el nombre de Jesús. Recordamos que el viernes hubo una mujer en la Biblia que dejó sus cántaros, ¿verdad? Y con frecuencia iba al pozo de Jacob a extraer agua que necesitaba allá para cada día. Amén. Y ahí, en la transformación y el cambio que Jesús hizo con ella, hermana, ella dejó sus cántaros junto al pozo y fue y habló que quizás se había encontrado al Cristo de la gloria. Pero en esta ocasión, hermano, nosotros a veces tenemos conceptos equivocados al decir, bueno, yo me he encontrado la experiencia de cristianos que dicen que ellos no siguen al hombre. La Biblia no dice que no sigamos al hombre. La Biblia nos enseña a qué hombre debemos de seguir.
Tiene que usted va a descubrir en esta mañana. ¿Puede alabar al Señor? Dale la gloria al Señor. Porque al hombre que le dice el Señor a su pueblo que sigue, hermano, lleva algo, tiene un propósito para la vida de la iglesia, para la vida de las personas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Verso 7. Yo sé que ya les está la inquietud, ¿verdad? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comemos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparado allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Tome tu lugar. Llegamos a la ocasión, hermano, del recordatorio de la Pascua que comenzó en el éxodo, en la salida de Israel de Egipto. Pero no vamos a hablar en sí en ello, hermano. Lo hablaremos después, hermano, porque aún hay gente, cristianos, que niegan este acto como algo que no debe y no lo efectúan en sus vidas. ¿Y por qué, hermano? Porque voy a decir muy claro: el enemigo les ha cegado el entendimiento. Así se lo digo así con certeza. Estoy seguro de lo que la palabra de Dios enseña, o lo que va a hacer la palabra de Dios. Pero no, en esta mañana no lo tomaremos para hablar de la cena del Señor, de la primera cena del Señor. Efectuó su última Pascua, porque fue la última cena que Jesús dio, pero a la vez puso la disposición de la nueva cena del Señor, que consiste solamente en pan y en vino. Y en un acto que enseña también el por qué recordar ese momento en nuestras vidas, el momento del sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz, de su sangre derramada. Entonces aquí habla que sigan a quién, hermano. A ver, no los oigo, hermano. A un hombre. Que lo sigan, ¿qué? A un hombre. Y ese hombre llevaba, ¿qué? Un cántaro. ¿Un cántaro de qué? ¿O con qué? Con agua. Jesús está diciendo: síganlo a él. Les va a salir un encuentro y vayan tras él, porque él los va a llevar ¿a dónde? A la casa donde ha de preparar, ¿qué? La Pascua judía. En el nombre de Jesús. Como digo, no me voy a ocupar mucho de eso, hablaremos después de la cena del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahora, y es algo, hermano, que no han entendido, no entienden los que espiritualizan la cena del Señor y el lavamiento, más bien la cena del Señor. ¿Cuánto creen que el bautismo en agua salva? A ver, ¿cuántos han estado seguros? ¿Cuántos están seguros que el bautismo en agua salva? Y que sin bautismo no hay perdón de pecados. Bien, hermano, no vamos a detener en esto, sino el objeto del cántaro con agua. ¿Para qué el agua? En el nombre de Jesús. ¿Para qué el agua? ¿Para qué Jesús quería agua? Y dice el verso 5 de San Juan 13, verso 3. Sabiendo Jesús, San Juan 13:3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Pedro,
Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y ante la negativa de Pedro de dejarse lavar los pies, y lavárselo literalmente, hermano, ante la negativa de Pedro no dejarse lavar los pies por Jesús, aleluya, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo los pies, si no te dejas lavar los pies, no puedes tener parte ¿qué? Conmigo. Dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Cuántos bautizados hay aquí? ¿Cuántos bautizados hay aquí? Levanten su mano todos los bautizados, pero con ganas, con gusto, con gozo, como testimonio que están lavados. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí llegan en inglés. No en el nombre de Jesús. Entonces aquí, ante la negativa de Pedro, dijo: no, vas a tener que parte conmigo. ¿Cuántos de ustedes quieren tener parte con el Señor? Pero si ya está bautizada. Gloria al nombre de Jesús. Y Pedro, hermano, dijo Simón Pedro: no solo mis pies, sino también las manos, ¿y qué? Y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita. ¿Cuántos lavados hay aquí? ¿Cuántos fueron lavados en las aguas? Sino lavarse ¿qué? Los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo, porque sabía quién iba a entregar, y por eso digo: no estáis ¿qué? Limpios. Y así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, lavo vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos ¿qué? A los otros. Más que hablar de esto literalmente, porque eso se tiene que hacer y efectuar. Solamente le quería advertir por lo que sigue, hermano, que si usted y yo no nos dejamos lavar los pies, aunque hayamos sido bautizados, usted y yo no tendremos parte. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Es clara la Escritura? ¿Es clara la Escritura o no? Por el nombre de Jesús. Pero eso lo sintetizo, hermano, porque quiero ir más allá de esto. Más allá de esto. El agua se necesita. El Señor lavó los pies. ¿Y por qué necesitaban ser lavados los pies de los discípulos? Alguien dice: porque yo, el maestro, se habla de una humillación. Se nos olvida, hermano, que Jesús dice: necesito lavar tus pies. Usted ha caminado por el camino del Señor 10 años, 5 años, 20 años, 30 años. Y déjeme decirle que usted y yo seríamos mentirosos si dijéramos que no hemos ¿qué? Pecado. ¿Sería usted el más grande mentiroso? ¿Sería yo el más grande mentiroso si no reconozco que en mi caminar, el camino del Señor, no he fallado, no he pecado, sea con pensamientos, sea con actos, sea con palabras, pero algo, hermano, hemos hecho que necesitamos ¿qué? Ser lavados, limpiados de esas faltas o errores. Y si usted se fija aquí y dice: yo lo he hecho, ustedes tienen que hacer lo que los unos ¿qué? Con los otros. Es cierto, la Biblia dice que si tenemos comunión los unos con los otros, porque hay una condición: si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado, y nos libra ¿de qué?
de toda maldad. Pero se necesita ¿qué? La comunión. Tiene condiciones de perdón, hermano, para el creyente. Vivir en qué? En comunión. Tener comunión con la iglesia, tener comunión con los hermanos, procurar la comunión de la iglesia. Y dice, entonces allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué se recuerda en la cena del Señor? La muerte de Jesús, su derramamiento, la sangre que nos limpió de nuestros pecados. En la cena del Señor, hermano, se recuerda lo mismo. Recordar que Cristo murió por quién? Por nosotros. Y que fuimos perdonados y fuimos lavados en su nombre. Gloria al nombre de Jesucristo. Y que no necesitamos ya volvernos a bautizar. Al que algunos se vuelvan a bautizar por X pretextos, X razones, por cierto engaño del diablo, hermano. Y lo que han hecho es cometer una blasfemia porque vuelven a crucificar al Señor de la gloria. Porque ha ido una blasfemia. Gloria al nombre de Jesús. Vuelven a crucificar ¿a quién? Al Señor Jesucristo, porque el nombre de Jesús lo tomaron ¿qué? En vano. No es el hombre el que bautiza, no es el hombre el que perdona, el que justifica, es la sangre de Jesucristo y el nombre del Señor. Esto no es un juego, hermano. Con la sangre de Jesucristo y su sacrificio no podemos jugar. Entonces, Pedro dice, no me lavarás tú jamás. Bueno, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No tienes suerte conmigo. Ahora, ¿por qué quiero utilizar esto, hermano? ¿Por qué quiero utilizar? El Señor en aquel cántaro, hermano, Él llevaba el agua que se utilizaba y el agua que se sigue utilizando, aunque en aquellos días se utilizaba para la purificación de los judíos del pueblo. ¿Saben qué es purificación? Para limpieza, para limpiar su vida, para lavarse de qué? Voy a llamarle sus pecados, en un sentido. Gloria al nombre de Jesús. Mire, cuando la boda de Caná, ¿qué había allí? ¿De dónde tornó el Señor agua? El agua en vino. Había allí tinajas que se usaban ¿para qué? Para el lavamiento. Dijo, llénelas ¿de qué? De agua. Y una vez llenas de agua, dijo, ya vaya y llévese a nuestra sala al que está encargado del vino en las mesas. Y se la llevaron y vieron que aquella agua, aquel sabor tenía. El sabor a un vino, el más excelso de los vinos. Gloria al nombre de Jesús, porque fue hecho por la mano de Dios. ¿O no, hermano? Alabamos a Jesucristo. Alabamos al Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos la palabra, hermano, la palabra tiene un propósito. Hay una razón. Que nuestras vidas se vayan limpiando más. Y usted se limpie. Que yo me limpie. Por ejemplo, lo vuelvo a repetir, no en el ánimo de ofensa. Si Jesús estuviera aquí en este día y estuviera aquel ciego que el Señor puso saliva en sus ojos y que dijo y oró por él y que dijo, veo los hombres que se mueven como árboles, ¿verdad? ¿Sí o no? Y volvió a orar por él y recobró la vista y entonces vio a los hombres tal y como son. A veces las mujeres, y no solamente las mujeres, los hombres también. Yo dije que parecíamos semáforos, ¿qué? Andando, ¿verdad, hermano? ¿Semáforos qué? Andando. ¿Por qué semáforos por andando? Sobre todo a las mujeres les da mucho por ponerse máscaras, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya sea morado, verde, azul, amarillo y otras cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si el ciego dice, ya veo semáforos andando. No. Cuando la palabra de Dios habla, tiene un propósito. Mire, hermano, y si hay un médico que cura sin anestesia, es Jesucristo. Dije, hay un médico que opera sin anestesia. Por lo tanto, cuando Jesucristo opera, duele. ¿O no duele, hermanos? ¿No duele, hermanos? ¿Sí o no?
Nos dolió cuando nos dijéramos que éramos unos pecadores, ¿o no, hermanos? Algunos hasta se ofendieron cuando Jesucristo habló, ¿verdad? Y se fueron y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la qué? Puede oír. Y se fueron molestos. Y Pedro dijo, mira, todos se van. Digo, si ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Dijeron, ¿a dónde iremos? Si solamente tú dices, ¿qué? Palabras de vida. ¿Sí, hermano, hermana? Tenemos un médico que no usa anestesia para curar, para operar, para sanar. Él raspa. Gloria al nombre de Jesucristo. Esa agua era para limpiar los pies. La palabra que tú estás usando, y no quiero que los enemigos de este mensaje que hablan que la cena del Señor es espiritual, que la palabra, no tomemos esa locura, esa postura. Simplemente estoy tomando el ejemplo para decir que necesitamos limpiarnos cada día. ¿En qué? En el Señor, para tener parte con Él. Él fue el que cambió tu historia, ¿no, hermanos? No fue el que cambió nuestra historia. No fue el que cambió, por decir así, el destino humano que tú tenías. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cierto o no es cierto? El viernes hablamos de que no traigas a memoria ni te acuerdes de las cosas pasadas ni las cosas ¿qué? Antiguas. ¿Cómo fue tu vida hace 1 año, 2 años? ¿Cómo era? Es más, el día de ayer, antier, ¿qué experiencias tuviste en la vida? ¿Qué experiencia tuviste? Alabado el nombre del Señor. ¿Tuviste? Oye, así como dijo Jesús, tomando el ejemplo de la mujer que da a luz. Que da a luz. Que cuando da a luz, ¿qué sucede? ¿Estás dando a luz? ¿Qué sucede? Válgame, mujeres no saben. Yo vi a mi esposa aliviarse de 4 muchachos. Dolor. Bueno, ustedes son muy vergonzosos, hermanos. Les digo que yo vi a mi esposa parir a 4 hermanos para que se les quite la vergüenza. Y yo les corté el ombligo, esa cosa, el cordón. Y sé que el parto es un dolor de muerte. Gloria al nombre de Jesús. Pero como somos muy machos, ahí no. Hay que vergüenza que el hermano diga esas cosas. Si Jesús les dijo que cuando usted pare, usted tiene que dolores. Pero una vez que ha parido, ¿qué sucede? Se pone bien contentota, ¿verdad? ¿Sí o no? Mi esposa se ponía bien contentota porque nacieron guapos como su padre. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Se le olvidó el dolor, ¿verdad, hermano? Pues su existencia, ¿qué ha sido, hermana? Su pasado fue un pasado de ¿qué? De amarguras. ¿O no? Y usted, yo creo que mi esposa no se acuerda de ese momento. ¿Sí o no? No creo que se acuerde con dolor. Si trae a memoria esas cosas. No, la hermana puede haber tenido como 15 chamacos. ¡Hala! Gloria, pero para mantenerlos, ¿verdad? Se necesita mucha fe. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesucristo. El Señor cambió su historia, hermano. Cambió su vida. Y la quiere cambiar. Quiere cambiar su existencia. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, cuando usted da la palabra, lo que está diciendo el Señor, siga al hombre que lleva agua para la purificación, para la limpieza. Usted busque la palabra que puede limpiar su vida. Al predicador que le hable la verdad de Dios. Aunque no duela, aunque usted le duela. Vuelvo a decir, Jesús opera sin anestesia. Nos duele que el Señor nos pula, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Nos va a doler y aún más si resistimos a la voz de Dios. Literalmente, si Pedro no se dejaba, hermano, limpiar por el Señor con el agua, no iba a tener parte con el Señor. Si usted y yo no nos dejamos limpiar por la palabra, que la palabra nos limpie, nos transforme, hermano, corremos el peligro de no tener parte. ¿Con quién? Con el Señor. El Señor cambió su vida.
Miren, Salmo 40. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican al Señor? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Mencionábamos a aquel hombre dejado casi medio muerto, y que el samaritano vino y lo tomó, lo curó, le echó vino y aceite y vendó sus heridas. ¿Sí, verdad, no? Y por 3 días lo cuidó, y al tercer día se fue, pero lo dejó en un lugar, no lo dejó en la calle, lo dejó ¿donde? En un lugar, para que en ese lugar cuidaran de él. Hay muchos lugares como este, y Dios te pone y te planta para que ahí cuiden de ti, vean de ti. Dios ha dejado algo. En el nombre de Jesús. Hoy en el mundo religioso cristiano hay mucho hijo solitario, mucho hijo solitario. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor dijo que eran 99 ovejas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y cuando le faltó una, fue y la buscó. Y por haberse alejado aquella oveja, la encontró herida. Y si es que la encuentra, la trae ¿a dónde? Al redil. Si es que la encuentra, según Mateo 18. Gloria al nombre de Jesús. Verso 40. Esto, en el fruto del Espíritu, a muchos nos falta eso. Gloria al nombre de Jesús. A veces nosotros queremos acelerar los tiempos de Dios, acelerar la respuesta de Dios, acelerar el consejo de Dios. En nuestra necesidad queremos acelerar el tiempo, queremos acelerar el proceso de Dios. Recuerde que tú te tardaste 9 meses en nacer y fuiste prematura a los 5 o 7 meses. Yo tengo un sobrino que es prematuro, a los 5 meses nació, y Dios le conservó la vida hasta el día de hoy. Pero ¿quién oraba por él? ¿Quién oró porque ese nieto viviera? Estoy seguro que hubo un justo. Pacientemente esperé. ¿A quién? A Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. En nuestras vidas ha habido y hubo momentos muy difíciles, como lo que estaba viviendo David. Se encontraba en la desesperación, el no saber, el no hallar, el no encontrar. Pero dice que en él hubo paciencia. Dice, pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. Usted y yo tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque cuando usted y nosotros nos alertamos, cometemos muchos errores. Cometemos errores por no saber esperar, por no saber, aún en el sentido pedir, porque no consultamos al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero este hombre dice, pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. Y él oyó mi clamor. Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo recuerdo un lago cenagoso, un pozo cenagoso. Entre más se mueve una persona, una criatura, un animal, ¿qué va a suceder? Más se hunde.
Cuando tú tratas de resolver tus propios conflictos, más te metes, más arruinamos ese momento. Entonces usted y yo tenemos que aprender a esperar ¿en quién? En el Señor. En la vida pasada es tu misma historia. El Señor cambió tu historia. El viernes comentábamos del infierno, porque me hicieron comentarlo, pero con un propósito. ¿Sabes, hermano, hermana? Gloria al nombre de Jesús. En tu camino viejo, en tu andar viejo, si tú puedes leer Isaías 5, vas a encontrar, gloria al nombre del Señor, aunque en Mateo 24 dice que el infierno, el lago de fuego, los dos partes esas que la Biblia menciona, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús no pensó en hacer un infierno y un lago de fuego para los hombres. El propósito de Dios fue para castigar, para dar el juicio y poner allí ¿a quién? A Satanás y los ángeles que le siguieron. Jesús no pensó en usted y en mí cuando preparaba ese lugar. Dijo, fue preparado para el diablo, ¿qué? Y sus ángeles. Pero Isaías dice que el Seol ensanchó, ¿qué? Su interior. O sea que, gloria al nombre de Jesús. Por ejemplo, una mujer que cuando se embaraza, bueno, mi esposa usaba del 4, ¿verdad, hermano? Y ya cuando 9 meses, ¿qué pasó en los 9 meses? Se expandió, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se expandió? Bueno, el Seol, hermano, fue específicamente creado para una tercera parte de los ángeles de Dios que pecaron. Pero Isaías 5 dice que ensanchó ¿qué? Su interior. ¿Para qué? Y ahí ya no habla, hermano, hermana, no habla de demonios, habla de hombres. De hombres. Y sobre todo menciona a los hombres dadores al vino, a los pachangueros, a los que se la amanecen. ¿Por qué se ensanchó? Porque tenía cierta capacidad, pero el hombre a quien siguió. Tuvo que engrandecerse para recibirlos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Y en tu historia pasada, en tu vieja historia pasada, ibas o vas a ese lugar. Pero gracias a Cristo que llegó a nuestra vida, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanas? Gloria al nombre de Jesucristo. Puedes leer Isaías 5 en tu casa. Y aquí, hermano, Dios cambió la historia de este hombre, de vivir en un lago cenagoso, de estar en un momento de desesperación. Entre más se movía, más se hundía. Gloria al nombre de Jesucristo. El Señor se inclinó. Se inclinó. ¿Cuántas Marías hay aquí? A ver, levanta la mano las Marías. Usted, 2, 1, 2, 3, 4. Sí. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y lo que hizo el Señor, ¿cómo Dios cambió la historia? Puso luego en mi boca, ¿qué? ¿Qué puso, hermano? ¿Cuáles canciones cantas tú o sigues cantando en tu vida? A ver, hermanas, ¿es que les gusta aprender el radio? ¿Que ver la tele? Aquí dice, luego puso en mi boca cántico. ¿Canción qué? Nueva, una canción que diferente, una canción que ya no habla de tristeza, que las canciones a Dios no hablan de qué, de amarguras. ¿O si hay un canto que hable de amarguras? ¿Pueden hablar a Jesús?
Puso un cántico nuevo. Dios cambió tu boca. Tuvo que haber cambiado. Puso una canción nueva en tu boca. Después de haber cantado que Juan el borracho y que el perro y que la Martina y la Valentina y si Adelita se fuera con otro y cuántas cosas. Usted cantaba esas canciones, ¿no, hermano? Y andaba todo el apiento, pero cantaba con la botella y sigo haciendo ¿qué? El rey. No traía trapo, pero sigue haciendo ¿qué? El rey. ¿El rey de qué? Gloria al nombre de Jesús. Y llegaba con la mujer y llegaba, yo soy el rey aquí, sácatelas. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero Dios cambió todo eso, ¿no, hermano? No cambió todas esas cosas. Tuvo que haberlas cambiado en su vida. Hermano, hermana, bendito el nombre del Señor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en ¿qué? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la ¿qué? La mentira. ¿Por qué veo esto, hermano? Usted fue puesto ahora en un lugar, en una posición. Pero usted a veces hace lo que no quiere. ¿Cierto o no es cierto? Amén. ¿Sí o no? ¿Y por qué hacemos lo que no queremos? Pablo tuvo esa expresión, pero le puedo preguntar, ¿Pablo siguió haciendo lo que no quería hacer? Él le dio gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo había libertado. Alabado el nombre del Señor. Y hay algo, hermano, Dios nos libertó. Dice la Biblia que fuimos lavados en el lavacro del agua por la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere seguir que limpiándonos de cosas y actitudes que no son agradables, correctas delante de Dios. Porque si no dejamos muchas cosas, hermano, que seguimos haciendo, corremos el peligro de no tener parte. ¿Con quién? Con el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesucristo. Mira, hermano, Salmo 103. Alabamos al Rey, hermano. Alabamos al Rey. No te acuerdes ni traigas a memoria las cosas pasadas ni las cosas antiguas, porque Dios revelaría abundancia de paz a nosotros, nos daría abundancia de paz. Recordar las cosas pasadas, hermano, gloria al nombre de Jesús, es volver a experimentar ¿qué? Tristeza, dolor, amargura, rencor, odios, deseo de ¿qué? De venganza. ¿Cierto o no es cierto? Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿sabe de qué me tengo que acordar yo? Del día de ayer, de hace de 39 años. ¿Sabe qué me tengo que acordar? ¿Usted sabe de qué tiene que acordarse? ¿Sí? De todo lo que el Señor ha hecho en mi vida personal durante 40 años. Amén. De las cosas buenas del Señor. Que traiga a memoria las cosas buenas de quién? Del Señor. Gloria a Jesús. El Salmo 103 dice: bendice alma mía, ¿qué? Y bendiga, ¿qué, hermano? ¿Bendiga qué? ¿Qué es todo su ser? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? A ver, dígalo, hermano. ¿Qué es? Cuerpo, alma y espíritu. Los tres elementos del hombre, hermano, hermana. El que ha recibido el beneficio del Señor debe ¿qué? Bendecir al Señor con todo su cuerpo, con toda su alma y con todo ¿qué? Su espíritu. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios no solamente en tu vida, hermano, como dice Hebreos 2, que cuando llegó el espíritu,
de Dios y nos habló. La obra de Dios no fue solamente palabra en el sentido, sino que repartió dones, hizo misericordias, hizo sanidades con nosotros, alabado el nombre de Jesucristo. Sanó nuestros cuerpos cuando el Evangelio llegó, ¿o no? Amén. ¿No sanó el cuerpo de algunos cuando el Evangelio llegó? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí habla, todo mi ser debe bendecir al Señor. Debe bendecir su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Eso sí, usted no lo olvide, todo lo bueno que el Señor ha hecho con usted. Ahora, si usted recuerda, hermano, dice que tengamos agradecimiento o gratitud, y mediante la gratitud sirvamos a Dios ¿con qué? Con temor y temblor. Alabamos el nombre del Señor. No olviden ninguno de sus beneficios. Y lo primero que Dios hizo conmigo, yo creo que con ese también, el salmista lo especifica muy bien. Él es quien perdona todas tus. ¿Perdona qué? ¿Perdonó? ¿Cómo dice? ¿Perdonó o perdona? ¿Cómo dice? No dice perdonó. Dice que perdona. Dios empezó su perdón, hermano, tuvo un principio en el lavamiento del agua por el bautismo, hermano. Ahí salimos como nuevas ¿qué? Criaturas. Pero tenemos un proceso de caminar 30, 10 años. ¿Y qué no hemos hecho? Hemos necesitado y necesitaremos de qué? De lavar ¿qué? Nuestros pies. ¿Cuántos hacen chuchaya a sus zapatos? ¿Cuántos lo hacen? No, Mari. Usted. Nomás unos 4. ¿Cuánto le dura el brillo de sus zapatos? Una apuesta. ¿Qué necesita el zapato? Otra vez. ¿Por qué necesita otra vez? ¿Y por qué nada más le dura un día el chuchay? Simplemente porque caminó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, ¿por qué la mujer lavó los pies del santo? ¿Por qué no lavó? ¿Que acaso no estaban llenos de polvo? ¿No estaban empolvados? ¿Sí? Gloria al nombre de Jesús. Usted tiene su carro y quisiera que una alfombra estuviese hasta detrás de su casa, ¿verdad? ¿Sí o no? El Jesús en la gloria traiga sus pies como empolvados. ¿Qué hizo la mujer? Los lavó. ¿Y los lavó con qué? Con sus lágrimas. Los enjugó o los enjugó con qué? Con su cabello. Y luego puso ¿qué? Perfume. ¿Y el qué? Y los besó. Y traía a Jesús lavarse los pies. ¿Puedes aprender la enseñanza? ¿Está entendiendo la enseñanza, hermano? En nuestro caminar hemos ensuciado nuestros pies. Necesitamos lavarlos y lavarlos con agua también. Pero también tenemos que dejar que la palabra, hermano, nos limpie, nos liberte de las cosas que no son aún perfectas, correctas o agradables delante de Dios. ¿Sí? Alabamos el nombre de Jesucristo. De Cristo. Hermano, ¿y qué? ¿Cómo Dios, el Señor, rompe protocolos? En el oriente los hombres no llevan el katana, son las mujeres. En el oriente usted no ve un hombre con un katana aquí. Y aquí, el agua la sacaba ¿qué? Las mujeres. Pero Dios transforma, hermanos. Aquel hombre llevaba ¿qué? Un katana.
Y al hombre que llevaba el cántaro deberían ¿qué? Seguirlo. ¿Por qué? Porque llevaba el agua con que Jesús iba a limpiar los pies de sus discípulos. Y el Señor le dijo, oh, dijo aquel hombre, si supiera qué tipo de mujer es esta. Y el Señor le dijo, mira, Lázaro, tú te llamas Simón el fariseo, entré a tu casa, ni me diste beso, ni lavaste, ¿qué? Mis pies. ¿Por qué lavar los pies? Le voy a dar un consejo. Si a usted no le gusta el baño, bañarse, de perdida, lávese los pies para que descanse. Se descansa más lavando los pies que lavando todo el cuerpo. ¿No? ¿No, hermana? ¿No? ¿Verdad? Todo tiene su enseñanza. ¿O no nos fatigamos en el camino? Bueno, los que cantan, cansada del camino. Yo 40 años y ya no me canso. Se tiene de ya no puedo. ¿Se ha sabido? Y por eso se queda en casa. Con el agua da descanso.